le quiero hacer, ya que usted utiliza la palabra extremos, le quiero leer una pregunta, después le hago un análisis. Ok. Nos pregunta Anderson Vargas desde Boyacá, fue uno de los primeros que yo pregunta, por eso la seleccioné. ¿Cómo invitaría a sus contradictores a trabajar en los temas fundamentales para nuestro país? Si hay alguien con quien definitivamente no trabajaría y por qué. Y aquí ahora le hago el análisis. A ver. Primero una pregunta hacia la izquierda y después vamos a hacer una pregunta hacia la derecha. Vamos a dividirla en dos. Ok. En las fuerzas alternativas, progresistas, democráticas, donde estamos muchos que me cuento yo, más o menos coincidimos en que hay dos tesis que pueden estar haciendo mucho daño. A ver. La primera tesis indica que el centro es igual al uribismo y que todo lo que no sea petrismo es igual a uribismo. Es con la tesis que a usted lo han atacado. Para mí esa tesis es errónea, equivocada, por decir estúpida. Pero hay otra tesis que yo utilizaría los mismos calificativos y es pensar en la palabra extremos que Petro y Uribe son iguales y que entonces Gustavo Petro es igual a Álvaro Uribe, pues difícilmente alguien lograría el costo encima que tiene Álvaro Uribe hasta con 6.400 falsos positivos en sus gobiernos. Si esa categoría se utiliza y usted pasa a segunda vuelta, igual usted va a necesitar el voto del petrismo si es que va a enfrentarse a la derecha. ¿A usted no le parece que esas categorías son erróneas? Y pregunto lo que dice aquí Anderson. ¿Usted definitivamente no entablaría ningún tipo de acuerdo con Gustavo Petro, ni siquiera en una segunda vuelta? Bueno, vamos en orden. Voy a dar una respuesta que responde a las dos tesis que correctamente dice que hacen daño. Yo estoy de acuerdo con la afirmación de que hacen daño, pero voy a explicarlas de la siguiente manera. Las dos son falsas, ¿sí? Y ahora podemos tal vez elaborar un poco. Habitualmente, de manera recurrente, por 2 años y medio, yo he sido sujeto de agresiones directas, inicialmente en cabeza de Petro, de todo tipo de agresiones, mentiras, insultos, fake news, todo tipo de cosas. Una de esas es decir que yo soy uribista, que soy uribista enclosetado, pues todo tipo de afirmaciones de esa naturaleza, lo cual es falso. Y es dañino porque muchas cosas de las que han hecho durante todo este tiempo es agredirme a partir de algo que es falso. Esa tesis es incorrecta. La otra, que Uribe y Petro son lo mismo, no son lo mismo. Pues ni más faltaba que fueran lo mismo. Son muy diferentes en muchos sentidos, pero tienen cosas en común. Voy a decir una, que es la que explica las dos. Y lo que yo creo que es costosísimo para la sociedad colombiana y es la palabra polarización. Y explico cómo entiendo polarización, porque hay discusión acerca de la polarización. La polarización se necesita en una sociedad, por supuesto, en una competencia política, hay confrontación, y hay confrontación de ideas, etcétera. Pero la polarización es esa forma de la política donde usted divide el mundo en dos. Usted es amigo o enemigo. Y no hay más. Y cuando la política es hecha de esa manera, esa política conduce al lenguaje de la guerra, porque al enemigo es para destruirlo. Y cuando usted va a destruir al enemigo, pues las condiciones para entrar en esa guerra son la rabia, la mentira, el resentimiento, el odio. Y eso se expresa en un lenguaje que se convierte en un lenguaje violento. El mundo de las redes es una expresión natural de lo que yo estoy diciendo. Y ese lenguaje violento trae unas consecuencias graves para una sociedad como la nuestra, entre otras porque la historia nuestra nos ha mostrado muchas veces que la violencia verbal se convierte en una violencia física en muchas instancias. Y la polarización, entendida como esa forma de la política, es la que yo digo que es común. Donald Trump, igual, en el mismo espíritu. Donald Trump es la expresión máxima de la mentira, de la agresión, de repetir lo que fuera, agitar, incitar. Sacó un montón de votos, millones de votos, y no cambió nunca en ningún momento. Y sabía que decía una mentira. Él mismo decía que si él iba y le pegaba un tiro a una persona en Central Park en Nueva York, la gente seguía votando por él. Una forma de la política, y a todo el que no estaba en contra con él, lo masacraba con epítetos. Y todo eso llevó a algo que era inimaginable, como en los Estados Unidos un grupo de personas fueron a tomarse el Capitolio de los Estados Unidos. Y si se hubieran encontrado en los pasillos a la representante Nancy Pelosi, la hubieran asesinado. Esa forma de la política es lo que yo llamo polarización y está en contravía de lo que nosotros somos, porque yo creo profundamente
y en esta coalición estamos diciendo exactamente eso, creo profundamente en que uno tiene que respetar al que es diferente. Y en política y en la construcción de sociedad que nosotros queremos, y en esta Colombia que tiene heridas todas las que quiera, tenemos que aprender a respetar, a reconocer. En ese contexto nunca aparece la empatía y mucho menos la solidaridad. Ese es un punto central de la discrepancia en todo esto. Y lo creo, lo vivo, y voy a pasar a la segunda pregunta. Nosotros hacemos una campaña, construimos una propuesta de esta manera y siempre estaremos respetando, reconociendo, y de esa manera llegamos al poder y tenemos la capacidad para convocarlos a todos para podernos sentar a discutir los temas del país. Y la construcción de la coalición, por ejemplo, es una manera de ilustrar la forma de podernos poner de acuerdo con distintos, buscar espacios comunes, por lo menos generar un ambiente de respeto. Y eso es lo que se necesita en Colombia para avanzar en la construcción de la paz. Nunca será con esa polarización. En esa polarización no habrá la más mínima posibilidad de unirnos y de sentarnos, que sentarse y conversar con una persona, discutir con una persona, no significa estar de acuerdo. Pero ese respeto, ese reconocimiento, ese crear un espacio para encontrarse y hacer un esfuerzo para encontrarlo, se lidera desde esta perspectiva, nunca desde esa forma de la política. Por eso hemos dicho, digo yo, para no decir en plural, pero yo creo que compartimos, no será con la rabia ni con el miedo. Y entre la rabia y el miedo, la esperanza. Doy un ejemplo. Por ejemplo, con Ángela María Robledo, que ella señala, y hace parte de todo esto que hemos venido conversando y discutiendo, que ha sido muy interesante volvernos a encontrar después de varios años, el sentido de un cambio con serenidad. Nosotros vamos a cambiar. No tengamos la menor duda que nosotros vamos a cambiar, pero vamos a cambiar de una manera para construir, para avanzar con serenidad. Ese es el reto, esa es la expresión política, eso es lo que yo quiero decir con todo eso. Entonces nos podemos sentar, de eso no tenga ninguna duda, que nos podemos sentar y convocar para respetarnos, dando ejemplo.